Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener el taller del programa de formación cívico-militar, grados y jerarquías en el Ejército Mexicano. Mi nombre es Eduardo Cruz y tengo el placer de presentarles este tema el día de hoy. Para comenzar, tenemos que saber qué es el Ejército Mexicano, ¿de acuerdo? El Ejército Mexicano es la rama terrestre de las Fuerzas Armadas de México y depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se encarga de la defensa del territorio y soberanía nacional, garantizar la seguridad interior e instrumentar el Plan DN3 en caso de desastres naturales. ¿De acuerdo? Para empezar, este es lo que tenemos que saber del ejército mexicano. ¿Qué es y qué es lo que hace generalmente? ¿De acuerdo? En esta parte tenemos lo que es el cuerpo del ejército. Cómo se compone el ejército y los altos mandos, ¿de acuerdo? En este podemos ver unidad militar, soldados y comandante. En la unidad militar nos dicen qué unidad es. En el primer caso, en la primera línea, tenemos batallón o grupo. En los soldados, este batallón o grupo tiene de 400 a 700 soldados comandados por el teniente coronel o un coronel. En la siguiente línea tenemos el regimiento, tercio, media o brigada. Estos están conformados de 1000 a 1500 soldados, dirigidos por el coronel. Brigada. Los soldados que componen la brigada son de 3000 a 5000 y están comandados por general de brigada. Y división militar está conformado por el mayor número de soldados de 10.000 a 15.000, dirigidos por un general de división en los altos mandos. Esto vendría siendo el cuerpo del ejército a grandes rasgos. Ok, lo que sigue va a ser los grados y jerarquías en el ejército mexicano. El escalón militar se conforma por dos más importantes niveles de mando, que establece el artículo 10 de la Ley Orgánica antes dicha: Mando Supremo y Alto Mando, seguidos por los grados en la escala jerárquica con los cuales se ejerce la autoridad que establece el artículo 129 de la misma Ley Orgánica, ya sea por generales, jefes, oficiales y tropa. A continuación, veremos cómo se conforman estos y sus funciones. Tropa. Sus clases. En la tropa es la primera división, el cual tenemos al cabo o soldado, sargento segundo y sargento primero. Estas son las tres jerarquías o tres niveles conformados en una tropa, que es el primer nivel en el ejército mexicano. Su función, de ya lo mencionado, tropa del ejército mexicano, de cabo soldado, sargento segundo y sargento primero. Su función de la tropa, las Fuerzas Armadas desempeñando trabajos y cometidos en la aplicación de procedimientos establecidos o los que se les encomiende por órdenes concretas. ¿Qué quiere decir? Que son los que están en el campo, son los que podemos ver en las calles, que se están cuidando la soberanía y seguridad dentro y fuera del país. Comandados por un sargento, oficial o general. En este caso, en la diapositiva misma que estamos pudiendo observar, veremos oficiales. Los oficiales tenemos a subteniente, teniente,
capitán segundo y capitán primero. Estos son los grados que conforman la rama de oficiales. Y también veremos la función de los oficiales. ¿Cuál es la función de los oficiales? Los oficiales tienen como tarea principal ejecutar, conducir y liderar las diversas operaciones llevadas a cabo en sus respectivas instituciones, ya sea en tiempos de paz o de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que los oficiales comandan y son líderes de pequeñas tropas o grandes tropas comandadas de las Fuerzas Armadas. Como podemos ver en la imagen, eso es un oficial, un teniente, un capitán primero o segundo. Y su principal función es liderar, organizar y concretar trabajos y misiones para llevar paz en el país. Ahora veremos en esta diapositiva los generales. Todo esto lo estamos viendo escalonado. Estamos yendo desde lo más bajo hasta lo más alto. Y aquí veremos generales. Se conforma por general, brigadier, ejército, o general de grupo, fuerza aérea, general de brigada, ejército, o general de ala, fuerza aérea. Y, por último, general de división. Estos son los que comandan los más altos grupos de tropas del ejército mexicano. Recordemos que en la milicia mexicana encontramos dos áreas, Fuerza Aérea y Ejército Mexicano. Ahorita nos estamos enfocando en el Ejército Mexicano, que a su vez es básicamente lo mismo en el área de la Fuerza Aérea. La función de un general, de lo que estamos viendo, un general está al mando de una unidad militar más grande que un regimiento, como puede ser la brigada, división, cuerpo, cuerpo de ejército, grupo de ejércitos o la totalidad de las fuerzas armadas de un país. Estamos hablando de comandantes generales con alto poder dentro del ejército, dispuestos y capaces para liderar grandes grupos de tropas. Y por último, tenemos a los altos mandos del ejército mexicano. En segundo lugar, tenemos al general o secretario de la Defensa Nacional. ¿De acuerdo? Este ya mencionado, general o secretario de la Defensa Nacional, es el que comanda todo lo anterior. ¿De acuerdo? Todo lo anterior mencionado, todas las decisiones se toman aquí. ¿De acuerdo? Este es el que toma las decisiones de absolutamente todos los movimientos que pudiese llegar a hacer el ejército. Y por último tenemos al mando supremo. El mando supremo, todos nosotros lo conocemos, y es el presidente de la República o comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Nuestro presidente es el que comanda todo el ejército mexicano, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él tiene poder, decisión y autoridad sobre todo ya lo mencionado. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto voy a concluir el video. Es una pequeña explicación de cómo se conforma nuestro ejército mexicano. Muchas gracias y continuamos.